Nacho es la primera persona en dar la vuelta al mundo caminando en solitario y sin asistencia. He dormido en mezquitas, en comisarías de policía, en selvas, desiertos, montañas, más de 800 al aire libre, en todo tipo de lugares. Es que la naturaleza no es Walt Disney. Llega a perder 12 kilos de peso. Pues los pies muy en la tierra y mucha planificación, obviamente. Por mí no te vayas. A veces me despertaba por la noche soñando. Estás desaparecido del mundo. Entonces muchas veces estás en situaciones de supervivencia. Cuando tus necesidades primarias vuelven a lo más importante, ¿no? Claro, vas a pie, es un medio de transporte muy vulnerable, muy expuesto. O sea, a nivel material te desprendes de muchísimas cosas. Necesitas poner los 5 sentidos en lo que estás haciendo. Y miras atrás, fíjate que ahora estoy lo hecho, ¿no? Unir los continentes nadando. Estamos acostumbrados a estar 24/7 localizables, de volver a la sociedad, de compartir con los demás lo que estás viviendo, lo que estás aprendiendo. La juventud está sufriendo mucho. Ahora que has sido padre, sentarás la cabeza. Y digo, pues no. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. La entrevista de hoy es algo disruptiva a lo que sueles escuchar por aquí, pero sin duda nuestro invitado encarna a la perfección, ¿no? La filosofía de Bill Evers, ¿no? Que es a life worth living, ¿no? Una vida que merezca la pena ser vivida. Hoy vamos a escuchar la historia de Nacho Dean, que es explorador profesional, escritor y conferenciante. Nacho es la primera persona en dar la vuelta al mundo caminando en solitario y sin asistencia, con 33.000 kilómetros a las espaldas, ahora me corriges y la he liado con el número de kilómetros, y en unir nadando los 5 continentes. El año pasado finalizó la España Azul, que me estaba contando, la primera expedición científica y divulgativa navegando a vela alrededor de España con el objetivo de elaborar ese primer mapa de la historia sobre contaminación por plásticos en la costa española. Es autor también de 2 libros publicados por Planeta, que es Libre y Salvaje, que bueno, da título a la entrevista de hoy, y La llamada del océano. Y bueno, Nacho ha recibido, entre otros, ¿no?, el premio al activismo medioambiental. Bienvenido al podcast, Nacho. Muchas gracias, Rocío. Un placer. No sé si la he liado con tu introducción o hay algo así que quieras destacar. Ha estado perfecto. Genial. Bueno, pues millones de gracias, Nacho, por venir con las pequeñas inconvenientes que hemos tenido de inicio antes. Así es la vida. Así que he dicho, bueno, seguro que Nacho, habiendo dado la vuelta al mundo, es un pequeño inconveniente de inicio no le va a resultar extraño. Así que bueno, lo primero que te quería preguntar, Nacho, es si una persona que no te conoce de nada, ¿no? Y te pregunta por ti, ¿tú qué le dirías? ¿Quién es Nacho Dean? Pues una persona normal, igual que la persona con la que estoy hablando. Una persona de carne y hueso, con sueños, con anhelos, con proyectos y también con dudas, con miedos, con incertidumbre, con inseguridades. Alguien soñador, consciente del milagro que es estar vivo. Alguien luchador, pasional, optimista. Muy bien, pues Nacho, yo te digo, tu historia me impactó muchísimo, ¿no? Porque yo conozco a gente, ¿no?, que dice, wow, me quiero dar la vuelta al mundo, o siempre sueñas con algo como en ese sentido como grande, pero poca gente he escuchado con que tenga un propósito tan sólido detrás, ¿no? Y detrás del viaje, en tu caso, siempre ha habido pues un mensaje en cada una de tus expediciones, ¿no? Y es traer concienciación sobre el amor y el cuidado a la naturaleza y al medio ambiente, ¿no? ¿De dónde nace esta pasión por la naturaleza? Pues nace desde que era un crío. Lo que pasa es que de un modo muy inconsciente. Cuando eres un chaval, pues tampoco piensas mucho, ¿no?, en esas cosas. Yo soy hijo de marino, mi padre ha viajado por todo el mundo y por ese motivo hemos vivido en muchos lugares diferentes. Desde muy temprana edad, pues siempre me animaban a leer libros de aventuras de Julio Verne, de Rudyard Kipling, de Jack London, a estar en la naturaleza, a subirme a los árboles, a bañarme en los ríos, a trepar a las rocas, Y entonces todo eso, bueno, pues va conformando una personalidad, un carácter, de tal manera que cuando tienes 16, 17, 18 años, pues te das cuenta que donde más te gusta estar es al aire libre, es en la naturaleza. Y siempre me ha gustado mucho escalar, me ha gustado mucho hacer rutas, dormir bajo las estrellas, hacer deporte, estar al aire libre. Y bueno, pues vas creciendo, vas madurando, vas teniendo unas ideas, una visión del mundo, y llega un día en el que te das cuenta de que tu manera de ser, bueno, atravesé una crisis vital porque te das cuenta que tu manera de ser, de entender la vida y de ver el mundo, pues encaja un poco con el camino convencional, típico, marcado, ¿no?, que se espera de nosotros, que es pues estudiar una carrera, tener un trabajo, y yo sentía que la vida, un poco alineado con la filosofía de Bill Evers, ¿no?, es un milagro, es un regalo que nunca nos van a hacer 2 veces.
y que la vida merece la pena luchar por nuestros sueños, por nuestros valores, por aquello en lo que creemos. Y bueno, pues esa crisis me llevó un tiempo hasta que un día dije, bueno, es que este soy yo y esto es lo que quiero. Esos años de búsqueda, de cambio, de transformación, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, pues a mí lo que me apasiona es la aventura, lo que me apasiona son los viajes, conocer el planeta en el que vivimos y además como, bueno, a los que nos gusta estar al aire libre y en la naturaleza, creo que tenemos la responsabilidad de cuidarla. La responsabilidad y la oportunidad. La vida es una oportunidad de hacer las cosas bien y trabajar por un mundo mejor. Así que esos son los dos motores de los que nace este camino, este estilo de vida. La pasión por la aventura y el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Y sabiendo, ¿no? Descubriendo esta pasión desde niño, ¿no? por el medio ambiente y tal, ¿enfocaste o tus padres de alguna manera te...? Porque sí que, ¿no? Por lo que he escuchado de ti, sé que tus padres, ¿no? que estás muy orgullosa de la educación que te han recibido de tus padres por esa, por esa sensibilidad, ¿no? que te han trasladado. ¿Has enfocado tus estudios o estudiaste algo de pequeñito enfocado o relacionado con la naturaleza? Bueno, yo creo que la familia es muy importante. La educación que recibimos de nuestros padres al final son dos guías, dos referentes, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, como digo, de mi padre he recibido una educación muy buena en valores, pues en un estoicismo, en una cultura del esfuerzo, de la disciplina, y por parte de mi madre pues he recibido una educación pues en sensibilidad. Por ponerte un ejemplo, a mí no me daban paga, a mí me daban pues 25 pesetas por cada poesía que aprendía. Entonces era una manera muy buena de inculcar la lectura, la memoria y el amor por la poesía, ¿no? Y entonces, bueno, estoy agradecido a ellos. Eso me ha llevado luego a mí me ha costado siempre mucho el separar lo que hago de mi manera de ser. Muchas veces estamos en una brecha entre lo que hacemos y lo que se supone que debemos hacer, ¿no? Entonces, cerrar esa brecha. He estudiado publicidad y relaciones públicas, me gusta la creatividad, me gusta la psicología, el diseño, me gusta... he estudiado un grado en medio ambiente, también, de esa afición por la naturaleza, por el naturalismo, ¿no? Y dar la vuelta al mundo caminando supuso cerrar esa brecha entre el camino marcado y convencional y quién soy, qué es lo que hago, que es estar alineado. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es la de sincronía, que es la de estar alineado entre tus emociones, tus ideas y tus acciones. Entonces, el día que descubres quién eres, de repente aparece un camino a tus pies. Y yo siempre pongo el ejemplo, no sé si te acuerdas, aquellos dibujos que hacíamos de pequeños, uniendo los puntos con una línea, que salía un dibujo. Pues yo a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas, dónde he nacido, los sitios en los que he vivido, qué cosas he estudiado, mis sueños, aficiones, proyectos, trabajos que he tenido, relaciones, cosas que parecen muy inconexas, ¿no? Que no tienen mucho sentido unas con otras, pero un día haces algo que es esa línea que une todos los puntos y sale un dibujo dándole sentido al cuadro completo. Para mí esa línea fue la decisión de dar la vuelta al mundo caminando. Pues vamos ahí, Nacho, que tengo muchas preguntas que hacerte de esto. En marzo de 2013, ¿no? Sí. Partes desde el kilómetro cero, ¿no? Desde la Puerta del Sol, ¿sí? Para embarcarte en esa vuelta al mundo. Entonces, quiero remontarme un poco como a años incluso antes, ¿no? ¿En qué momento se te ocurre la idea? ¿Cuánto tiempo tardas desde que se te ocurre hasta que la ejecutas? Porque no me quiero imaginar la complejidad de armar un plan así, ¿no? Y tú solo además. Entonces, ¿cómo fue esto? Bueno, es una idea que se va gestando un poco, como digo, en esa inconsciencia, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho hacer rutas por la montaña. Hice la Transpirenaica, por ejemplo. Recorrí todos los Pirineos, desde el Cabo de Creus hasta Irún. Son pues cerca de 40 días por la montaña y la tenemos aquí cerca, no hay que irse muy lejos. He hecho 4 variantes diferentes del Camino de Santiago. He hecho la ruta Kungsleden, por encima del Círculo Polar Ártico, en Laponia. He estado en muchos sitios, ¿no? Y siempre, pues bueno, cuando empiezas algo, pues primero empiezas poco a poco, ¿no? Pues haces tu primera ruta de un día y vuelves a casa. Luego pues te invitan otra vez, haces otro día, vuelves a casa. Luego ya pues pasas tu primera noche fuera, bajo las estrellas, haciendo vivac en un refugio. Luego una semana, un mes. Y claro, eso iba aumentando, cada vez se me daba mejor, me gustaba más, pero siempre volvía a casa.
Y claro, a mí una pregunta me saltó a la mente, digo, ¿por qué tengo que volver a casa? Porque si me gusta tanto caminar, llegar a los sitios por mi propio pie, estar en contacto con la naturaleza, ¿por qué no soñar a lo grande? ¿Por qué no? ¿Qué es lo más grande que puedo recorrer a pie? Pues el planeta. ¿Por qué no salir un día de mi casa y empezar a caminar y no llegar hasta que llegue por el otro lado, ¿no? Entonces eso se me ocurrió, pues como se nos puede ocurrir a muchos, ideas tildadas de locas, ¿no? Pero creo que son esas locuras las que merecen la pena, las que hacen la vida interesante. Y detrás de estos proyectos hay pues los pies muy en la tierra y mucha planificación, obviamente. Entonces, bueno, pues así surgió la idea en 2010, 2011, haciendo una ruta por la montaña. Pero me llevó 2 años tomar la decisión. O sea, no fue algo que me levantara del sofá, cogiera la mochila y venga. Claro, es que entiendo que tendrías un trabajo, o sea, tendrías, ¿no?, una vida y que tienes que organizar todo y dejarlo. Tienes, claro. Bueno, tienes tus amigos, claro, tienes tu familia, tienes tus posesiones materiales, tienes miedos, que también hay que, no es tanto lo material como lo mental, que tienes que vencer. Entonces me llevó 2 años diciendo sí, no, el angelito y el demonio, quitándole pétalos, ¿no?, a la flor, sí, no, y al final, bueno, pues tras 2 años tomé la decisión al 200%. O sea, si quieres ir a por algo en serio, tienes que ir al 200%. Yo siempre digo que una apuesta a medias estás firmando tarde o temprano una derrota. Así que en ese momento decir, este soy yo, esto es lo que quiero, hacer un gran ejercicio de desprendimiento, dejar todo y embarcarte en un proyecto del que no sabías si iba a regresar. O sea, vueltas al mundo, pues hay muchas, ¿no? En avión, en coche, en tren, en bici. En bici, pero caminando. Andando no sabía de nadie que hubiera dado la vuelta al mundo a pie. Entonces, era una senda en la que no tenía referentes, no sabía si era posible. Pero esa dificultad hace que sea más estimulante. ¿Cuántos países, Nacho, estuviste? Durante la expedición, sí, 33. 33. No, perdona, 31. Fueron 33.000 kilómetros. 33.000 kilómetros, sí. Eso. Y cuéntanos un poco, ¿cómo planificabas el viaje? ¿Cuál fue tu criterio de inicio? No sé si situación socioeconómica, porque claro, tendrías que tener en cuenta las guerras de cada país, ¿no? Como tema de poderte meter en un país a través de la embajada. No sé si tuviste que hablar con las embajadas, no lo sé, ¿cómo fue todo? Bueno, los preparativos son emocionantes, porque ya estás, en cierto modo, viviendo la aventura. Claro, ya has dicho sí, ya estás ahí, ¿no? Claro, hay un primer paso que es tomar la decisión, que es visualizar, y cuando tú ya visualizas el proyecto en tu mente, ya el 50% está hecho. O sea, el resto es un trámite, es ya materializarlo. Entonces, en tu mente está. Y yo a veces me despertaba por la noche soñando si para ir de Nepal a Bangladesh tenía que pasar por India. Entonces me levantaba en la madrugada a consultar el atlas, un mapa que tenía en la pared. Textos, me gusta mucho escribir. Entonces, pues textos que parecía que estuvieran ahí desde siempre, los escribía de un modo pues muy, muy natural, ¿no? Y bueno, tienes que trazar un itinerario y un calendario provisionales, evitar países en guerra. Luego, por ejemplo, claro, es una expedición muy larga, entonces cuando llegas a Siria, en un principio no había guerra, cuando yo llegué había una guerra, entonces tienes que rodearlo a través de Turquía, el Cáucaso, Georgia, Armenia, Irán, evitar por ejemplo, desiertos en verano o Asia Central en época de monzones. Tienes que cuadrar todo eso, ¿no? El itinerario con la dificultad de que no eres un tren con horarios o un avión, vas andando, tardas muchísimo en cubrir las distancias. Un día malo que puedes... Totalmente, te pueden pasar 1000 imprevistos. Entonces, luego contactar embajadas, tema de visados, vacunas, puesto que decidí hacerlo público y por una causa, tuve que hacer comunicación, trabajo de comunicación, hice muchas entrevistas en medios, abrir una web, cuentas en redes sociales, o sea, yo tenía mi email profesional y mi email personal. Tuve que abrirme Instagram, Facebook, Twitter, la web. De repente, pues el mundo... Eso, porque ahora 2012, 2013. Claro. ¿Cómo me voy a saltar un poco al final, pero da igual. ¿Cómo ha sido para ti compaginar esto de... Porque al final una vida muy en contacto con la naturaleza, muy en la tierra, muy en lo real, ¿no? A mí a veces me cuesta, que también soy una enamorada de la naturaleza, el compaginarlo con una vida laboral, pues por suerte, por desgracia, muy metida en lo digital. ¿No? Entonces, ¿a ti te ha supuesto alguna vez como, oye, voy a hacer una expedición que
me flipa, que contacto con lo más profundo de mí, ¿no? Que tal. Y a la vez, como que igual tener que documentarlo todo, no sé si alguna vez has dicho, joder, se me quita un poco el romanticismo de este momento así como muy mío. Sí, 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 es así. O sea, a mí lo que me gusta es la aventura. Claro. Lo que me gusta es... no contarlo, ¿no? No, o sea, no contarlo, no, me gusta contarlo, pero a ver cómo lo explico. A mí lo que me gusta es estar en contacto con la naturaleza, la aventura, la exploración. Entonces, claro, primero para empezar a veces, o sea, muchas veces no tienes ni cobertura ni wifi. O sea, estás desaparecido. pendiente de la foto, Estás desaparecido del mundo. Luego las baterías se te acaban. Quiero decir, te das cuenta para contar, compartir y alimentar necesitas toma eléctrica, necesitas una conexión vía satélite, necesitas una tecnología. Entonces muchas veces estás en situaciones de supervivencia en mitad de ninguna parte, donde, bueno, pues o donde no puedes documentar porque hay un tío persiguiéndote con un cuchillo, no estás ahí, espera que me grabo un vídeo. Claro. Entonces, los momentos más guays de grabar no estás para grabar. Ocurren, pues son vicisitudes del momento y gajes del oficio, ¿no? Claro. Entonces, pero creo que lo que le da sentido es compartir. Si algo he descubierto, he aprendido, es que lo que le da sentido a las cosas es compartirlas. Devolver a la sociedad, compartir con los demás lo que estás viviendo, lo que estás aprendiendo. Porque te vas adentrando por una senda muy solitaria, ¿no? Vas viviendo muchas cosas, pero para ti. Entonces, por eso luego me embarqué en la tarea de escribir un libro, de dar conferencias, de hacer entrevistas, porque creo que es lo que merece esa vocación de servicio, ¿no? Total, me estaba recordando muchísimo a la peli de Into the Wild, sí, que no, para quien no la haya visto, no voy a contar el final, pero un poco la llamada, la moraleja es esta, ¿no? Al final, la soledad, o sea, no te lleva a ningún lado, ¿no? Como el qué guay una experiencia así, pero para luego poder, pues eso, compartirlo con los tuyos, ¿no? Claro, bueno, esa es una de las lecturas de los mensajes en los que el protagonista se da cuenta un poco tarde. Y la otra lectura es que la naturaleza no es Walt Disney. Claro. La naturaleza tenemos una visión muy romántica, pero la naturaleza también es cruda, es hostil, es dura. Entonces, el protagonista se va con una visión muy romántica, pero luego también hay que planificar, saber dónde te metes, qué riesgos hay, cuál es la planta venenosa y cuál es la comestible. Entonces, afortunadamente, el desenlace de mi historia ha sido diferente, gracias a ese conocimiento y esa planificación, ¿no? Y eso es algo que también aprendes, ¿no? Que la naturaleza tiene las dos caras. Hubo, no sé si cuando dijiste, venga, va, ¿no? En ese arsenal de preparativos, te planteaste el ir a por un seguro médico. No sé si alguien te iba a asegurar, porque... Sí, bueno, fue curioso, claro. Recuerdo, por ejemplo, cuando fui al Centro de Vacunación Internacional, en la calle Montes, aquí en Madrid, fui con un mapa, con el itinerario que iba a recorrer de todos los países. Lo puse sobre la mesa, la doctora me miró así diciendo, pero chico, nunca me ha venido nadie con un viaje así, ¿no? Abrí la neverita y estuve pues durante 2 o 3 meses poniéndome todas las vacunas habidas y por haber. Entonces, en uno de esos trámites fue conseguir patrocinios y en concreto pues uno de una compañía de seguros, que era algo pues muy lógico. Así que toqué varias puertas. Bueno, ¿qué proyecto tienes? Pues una vuelta al mundo. ¿En qué medio de transporte? A pie. No tenemos póliza para este tipo. Saben que el nivel el índice de riesgo era muy alto y que las probabilidades de tener que les costara dinero pues era elevada, ¿no? De hecho, esa fue una de las dificultades, intentar conseguir patrocinios. Yo no era conocido, o sea, había hecho muchas cosas pero por mi cuenta. Nadie había dado la vuelta al mundo a pie y las probabilidades de fracaso eran altas. Entonces, ninguna marca quería asociar su imagen a un proyecto que pensaban que iba a fracasar. Pero yo sabía en mi fuero más interno de qué era capaz y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. De hecho, esa es una de las preguntas que te haces, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir para que yo abandone? Para que yo diga hasta aquí. Y realmente, salvo el fallecimiento de algún familiar, me puse en todo tipo de escenarios. Siempre te pones en los peores, ¿no? Y dije, a mí es que hasta si pierdo una pierna, pues sigo con una pata de palos, que me da igual. Es que es mi objetivo, es mi sueño, ¿no? Qué bueno. Sí. ¿Hubo alguien en tu entorno, padres, no sé, familia, pareja, que te dijera, tío, no te vayas, por favor, no, por mí no te vayas? Hombre, bueno, pues claro, desde luego, la familia, sí, sobre todo, pues ya sabes, las madres
Sí, pero bueno, por eso el monumento se lo merecen ellos. El viaje no lo hace solo quien se va, sino también quien se Te queda. apoyaron. Sí, yo soy una persona muy afortunada por tener el círculo que tengo de familias, de amigos, y me apoyaron. Qué remedio, ¿no? Se queda. Claro. Ellos, además, el primero que quiere regresar sano y salvo soy yo. Es decir, no es ninguna decisión temeraria, ni suicida, ni kamikaze. Entonces, por eso detrás hay tanta, pues eso, planificación, preparativos. Y luego, bueno, el tema de la comunicación. Hoy en día estamos acostumbrados a estar 24/7 localizables, pero, claro, pues a veces estás desaparecido del mapa. Claro. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que tienes que gestionar, ¿no? La comunicación. Luego lo que llamo el pensamiento trágico, que siempre tendemos a ponernos en lo peor. Entonces, claro, la preocupación de tus seres queridos es tu preocupación. Tú estás feliz, estás contento, estás bien, ¿no? Pero hay una tendencia siempre a ponernos en lo peor. ¿Cuál ha sido, Nacho? A anteponer la seguridad y la estabilidad a la libertad. Total. ¿Y cuál ha sido, Nacho, tu momento más complicado durante estos 3 años y medio? Supongo que has tenido mogollón, ¿no? Pues no sé si igual podemos poner un ejemplo de algún momento de un peligro por tu seguridad, porque alguien te estuviera queriendo atracar o lo que sea, y algún tema en la naturaleza. Sí, bueno, muchos. A ver, obviamente, pues me han asaltado con machetes varias veces. O sea, que tú hayas visto, hay un riesgo real de que yo no salga de aquí. Sí, literal, o sea, real. ¿En qué país fue? Pues me ha pasado en El Salvador 2 veces, y me ha pasado, ahora la situación de El Salvador ha cambiado mucho con el presidente que hay, Bukele, pero cuando yo estuve allí en 2015 las maras controlaban el país. Entonces cruzar el país andando era muy peligroso. Y esa visión romántica de dar la vuelta al mundo a pie, conocer las culturas, ponerte desafíos, ahí desaparece. Ahí cada mañana sales literalmente a jugarte el tipo. Entonces tienes que planificar muy bien las jornadas, tener un lugar donde pasar la noche antes de que se haga de noche, intentar caminar acompañado. De hecho, El Salvador lo crucé con escolta de policía. Y me ha pasado también en México, en la frontera entre los estados de Veracruz y Tabasco. He presenciado un atentado terrorista en Bangladesh. Estuve a punto de acabar en prisión por culpa de unas fotografías en la frontera entre Armenia e Irán. ¿Que te quisieron, pero que te imputaron a ti sin querer o cómo fue? Bueno, no, sin querer no, porque cometí un error. Cada vez que cruzo una frontera, pues me hago una foto, una selfie con un cartel, pues demostrando que he entrado a ese país a pie. Y la frontera de Armenia con Irán es zona militar. Está prohibido terminantemente hacer fotos o grabar vídeos. Entonces yo sí lo sabía porque claro, vas a pie y ya cuando estás a unos 5 kilómetros empiezas a ver carteles de prohibido grabar material, cámaras de fotos tachadas. O sea, la frontera de Armenia con Irán es una valla electrificada de 20 kilómetros, garitas del ejército armenio y garitas del ejército iraní y el río Aras. Entonces, claro, cuando vas andando tardas mucho en recorrer esas distancias. Y claro, para mí era un lugar apasionante. Digo, ¡buah, qué sitio! O sea, entonces no podía... Necesito hacer una foto, grabar algún vídeo. Entonces iba ahí un poco como intentando disimular, pues echando algunas fotos, grabando algún vídeo y tal. Y claro, ya cuando llegué a la frontera justo con ese cartel, me hice la foto, me vieron varios soldados, varios militares. Entonces se acercaron y no hablamos el mismo idioma. Fue la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma. Yo no hablo farsi, ellos tampoco hablaban español e inglés. Y me quitaron la cámara y me hice el guiri, intenté hacerme el despistado. Claro. Les di la cámara, entonces me agarré así a la señal y digo, ¿tú me puedes hacer una foto? Así como, digo, a ver si cuela. No tengo ni idea. A ver si cuela. Y no coló. Entonces recuerdo que estaban buscando el botón de galería para ver todo el material que tenía ya hecho de fotos y vídeos. Yo pues les daba el pasaporte, donde se ven los sellos de todos los países que ya había cruzado, les sacaba recortes de prensa, un cuaderno que llevo con noticias en las que he salido para que vean que era un proyecto oficial, público. Y bueno, tras 45 minutos o 1 hora haciendo llamadas, preguntándome el itinerario que iba a seguir dentro del país, me dejaron marchar. Entonces recuerdo que salí de allí
Y no me comí la tarjeta de memoria, vamos, me la guardé en un sitio por ahí escondida y seguí. Sí, sí. Pero bueno, ha habido casos, hace poco, seguro que habéis escuchado, un español que estuvo allí más de un año en prisión en Irán por culpa de precisamente, ¿no? Entonces, claro, vas a pie, es un medio de transporte muy vulnerable, muy expuesto a la especie humana, pero también a la fauna. Entonces, he dormido en bosques donde hay osos, por ejemplo. Entonces, pues tienes que atar tu comida a la rama de un árbol lejos de la tienda. En Australia tuve dingos aullando alrededor de la tienda por la noche. Estuve frente a un rinoceronte salvaje en las junglas de Nepal. Estás al aire libre, estás expuesto 3 años al aire libre, en diferentes países, culturas, ecosistemas. ¿Cuántas noches has estado? Bueno, de número exacto no, pero más o menos. Noches de resguardado versus noches. Bueno, durmiendo. 3 años han sido 1095 días, 1095 noches, más de 800 al aire libre. 2 años y medio, con una tienda de campaña, en selvas, desiertos, montañas, todo tipo de lugares. Y el resto en lugares a resguardo, generalmente porque el entorno ya es muy hostil. Entonces tienes que llamar a una puerta. He dormido en mezquitas, en comisarías de policía, he dormido en templos budistas, en iglesias, en todo tipo de lugares. Y Nacho, tu momento más entrañable, porque entiendo que, bueno, aparte de muchísimo, entiendo mucho trayecto en solitario, pero también te habrás encontrado con bondades de personas, ¿no? Y gente que te acoja, o, ¿no? Que tendrás historias ahí increíbles, ¿no? Y con culturas también muy, ¿no? Que no estás acostumbrado al tipo de calor de una cultura o el otro, entonces, ¿así algún momento como muy entrañable que tú tengas? La humanidad para mí es el mayor tesoro de mi viaje. O sea, tenemos una imagen muy distorsionada, son todo malas noticias, es horrible. Pero precisamente viajar caminando es muy expuesto. No habría llegado ni a Francia si la humanidad, las personas fueran así. He atravesado todo tipo de países, todo tipo de culturas, hindúes, musulmanes, budistas, cristianos, he convivido con indígenas. En todos sitios me han tendido una mano, me han ayudado. Y experiencias buenas, afortunadamente la mayoría. No sé, te puedo hablar de mi amigo Simón, hablábamos de Siria. Simón Gibrail, su casa en Alepo había sido bombardeada, entonces se exilió con su familia a Ereván, Armenia. Cuando yo llegué a Armenia, pues me abrieron las puertas de su casa, caminaron conmigo varios días, gente que tiene muy poco y lo comparte todo contigo. Entonces te das cuenta está el más allá, el mundo de las ideas, de las religiones, las ideologías políticas, ahí todos somos diferentes, peleamos, juzgamos, rechazamos al que es diferente, así nos sentimos además más seguros, ¿no?, en nuestra postura, pero en el más acá somos muy parecidos todos necesitamos comer, beber, estar saludables, ser felices y disfrutar en compañía de nuestra gente. Y entonces ese es el punto común en el que aplicar la palanca, ¿no? Todos somos muy parecidos. Total, es que cuando tus necesidades primarias vuelven a lo más importante, ¿no? Que es comer, dormir bien y poder vivir al día siguiente, sí. Es como que hay un montón de preocupaciones que en el primer mundo nos preocupan demasiado, de repente es que no existen, ¿no? Entiendo. Completamente. Es un ejercicio de desprendimiento. Como decía anteriormente, tienes que hacer un ejercicio de desprendimiento material. Yo he estado 3 años viviendo con lo que cabe en un carrito. Jimmy Águila Libre. Sí. Entonces ahí metes las escasas pertenencias, son tus herramientas de supervivencia. O sea, una tienda de campaña, una esterilla, un saco. Eso es. Algo de ropa, no mucho, que tienes que estar lavando a mano constantemente, un botiquín de primeros auxilios. ¿Comida? Y 4 cosas más. Agua, comida, luego la tecnología, ordenador portátil, cámara de fotos y vídeo y un móvil. Y luego un frontal, un cuchillo, una cuerda y mis diarios, la documentación. Entonces con eso sobrevives. O sea, a nivel material te desprendes de muchísimas cosas. A nivel físico también. Yo llegué a perder 12 kilos de peso. 12 kilos que te desprendes de todo lo que te sobra. O sea, de repente estás a la intemperie, te conviertes eso en una persona resistente a la intemperie. Caminando 50 kilómetros al día, comiendo un poco. Hoy en día abres la nevera, comes 3-5 veces al día, tienes este aporte de calorías, de proteínas. Cuando estás en muchos países o en desiertos no tienes ese aporte, ¿no? Tienes que... Y luego a nivel mental, sobre todo el desprendimiento es el ejercicio mental.
El pensamiento es como una cebolla y le vas quitando capas, ¿no? Entonces estamos siempre con problemas, ruido, mucho ruido. Pero cuando estás a nivel de supervivencia, la alimentación, tu seguridad y el descanso son básicas. O sea, entonces ahí es donde enfocas toda la energía. Claro. De hecho, te quería preguntar por esta parte más a nivel mental, ¿no? ¿Qué ocurre con la mente cuando la llevas a ese límite, no solo de soledad, sino de supervivencia? O sea, ¿a qué estado mental llegas? Pues de claridad total, porque lo requieren las circunstancias, porque es la única manera de hacer eso posible. O sea, estás en un desierto o tienes que cruzar Australia, pues necesitas poner los 5 sentidos en lo que estás haciendo. Necesitas saber qué distancia tienes que recorrer. 4.000 kilómetros de Darwin a Sydney. ¿Qué distancias hay entre puntos de avituallamiento para saber cuánta agua y comida tienes que llevar encima? ¿Qué especies venenosas hay de serpientes? Estás 100% al tanto. Entonces, luego también ocurre que, claro, hay muchas jornadas de soledad física, porque no estás solo, estás contigo mismo, que eso es muy importante. Luego hay otra soledad que puedes estar con mucha gente, pero sentirte solo, porque no hay nadie compartiendo tu visión de la vida, o tus sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, tienes que estar eso. Luego planificar qué tienes por delante. Siempre intentar ir con antelación, ¿no? Anticiparte a las circunstancias. Ir planificando los siguientes países, los contactos, los visados, si tienes, en fin. Y luego, claro, como digo de la soledad, pues, por ejemplo, retomando el ejemplo de Australia. Australia es plana. Es un país, es un plano. Entonces, caminas 5, 10, 15 kilómetros y no tienes la sensación de avanzar. O sea, de repente tu mente se ausenta y empiezas pues a acordarte. Es muy bueno porque empiezas a colocar en su sitio todas las piezas de tu vida, de tu pasado, de quién eres, tus proyectos futuros. Estás en paz. Entonces, uno de los grandes aprendizajes es que ni tu paz interior ni tu felicidad dependen de lo que tienes, sino de lo que haces, de tener un sentido, un propósito, ¿no? Y Nacho, claro, yo pienso en una experiencia así. Yo como que lo más heavy que he hecho es irme a Calcuta de voluntariado un tiempo, ¿no? Toma ya. Y cuando volví, me pasó un tiempo, digo, no me quiero imaginar en tu caso. Adaptación. Sí, no solo adaptación, sino de no encontrarme un poco con la gente cuando volvía. Porque igual estaba pensando en cosas y digo, ¿cómo estás pensando en esto ahora, no? Como algo que tampoco está bien, ¿no? Pero sí, como en esa sensación de no me encuentro, ¿no? ¿Te pasó esto al volver con tu familia, con tu entorno, con tus amigos? Tío, después de todo lo que has vivido, sí, ¿cómo lidias ahora con tu realidad de antes? ¿No? Es como difícil. Bueno, yo estaba donde quería. Ese ha sido otro de las decisiones. Estar donde quieres. En el momento y el lugar. Si no te gusta, eres libre de cambiarlo y volver a irte o ir donde tu instinto o tus sueños te llaman. Entonces, un proyecto así empieza cuando sientes que es algo inevitable, que es la única opción posible, que es una llamada de la aventura. O sea, tienes que descolgar el teléfono y atender la llamada, porque si no, va a estar aquí, run, 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 run. Es como una semilla que un día se abre, va creciendo el árbol, hasta que no puedes dejar de prestarle atención. Entonces, esa es la manera en la que empieza. Y es la única manera, además, porque pasas dificultades, penurias, soledad, echas de menos a los tuyos, pones a veces la vida en juego. Es la única manera de vivirlo. Si no, te das la vuelta y te vas a casa, porque estás mucho más cómodo y seguro en tu entorno, ¿no? Y del mismo modo que empieza, termina. Cuando sientes que ya va siendo la hora de ponerle el punto y final. Cuando ya sientes que ya está bien, que ya has cumplido tu reto, tu sueño, tu desafío, tu cometido y va siendo hora de terminar. Entonces, mentalmente no me costó. O sea, estaba feliz, contento, realizado, satisfecho. Pero me costó físicamente. Yo llevaba 3 años a la intemperie. Claro. 3 años
Pues durmiendo al aire libre, caminando 50 kilómetros, comiendo poco, cada día nuevo, diferente, nueva gente, nuevas culturas, nuevos entornos. Y de repente, pues yo seguía durmiendo en el suelo. O sea, estuve semanas durmiendo en el suelo. Pues me había acostumbrado a dormir en un saco. Entonces seguía durmiendo con mi esterilla y el saco y me hacía sentir todavía que estaba de aventura. Me subía a un coche y me mareaba. O sea, me pasaban cosas muy físicas. Oía un ruido a mi espalda y me giraba. Acostumbrado a estar muy alerta. Estar con mucho ruido, música alta, me abrumaba. Me he vuelto una persona más silenciosa, ¿no? Entonces me costó sobre todo físicamente relajar ese nivel de alerta y volver otra vez a... Y luego el tema de las vivencias, de compartir, viene un poco de ahí también, ¿no? El hecho de querer compartir lo que he vivido, también un poco... no solamente por devolver al mundo y a los demás, sino también un poco por sentirte comprendido, ¿no? No es que no me sienta incomprendido, pero, joder, pues poner al alcance de los demás, ¿no? Sí. Que a mí me llamaba mucho la atención esto, como, sí. Wow, ¿cómo vuelves luego a eso, sí. a abrir el grifo para lavarte las manos? Totalmente, pero la vida es una aventura, te quiero decir, que lo que intento es estar alerta para no dejarme atrapar por la rutina. Entonces, enseguida, cuando publiqué mi primer libro, empecé a preparar la segunda expedición. O sea, pum, 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 va así. No quedarte de brazos cruzados ahí. No, venga, la vida sigue, la aventura continúa. Y... De hecho, tengo entendido, ¿no?, que cuando escribes Libre y Salvaje también te retiras, ¿no? Como un año a escribirlo, a una casa a la montaña. ¿Cómo se come eso también tu gente? Ahora llego y me voy otra vez un año. Bueno, ¿no? ¿Cómo eso? Por lo menos está cerca. Sí, ¿no? Está en una montaña, pero está más cerca. ¿Escribiéndolo ahí solo o...? Sí, estuve un año en unas montañas de Asturias, en un hórreo rehabilitado como vivienda, y estuve allí un año aterrizando. O sea, a mí, como digo, me gusta escribir y había llevado muchos diarios durante el viaje. Entonces, según los iba terminando, los enviaba a España. Cuando terminé el periplo, pues me encontré con una montaña de diarios, los cogí, una oferta de la editorial Planeta para escribir el libro y con esa oferta, mis diarios, me fui un año allá a la montaña. Entonces, te puedes imaginar el primer día que abro el primer diario por la primera página y leo la primera línea. Puerta del Sol... San Martín de la Vega. Fue mi primera etapa, mis primeros 30 kilómetros. Qué fuerte. O sea, primero porque cuando empecé no sabía ni si iba a llegar, si iba a volver, si iba a regresar. Y estaba ahí sentado. Ese poder que tenemos de crear, de construir el futuro, ¿no? De decir, de visualizarte, de proyectarte cosas que te parecen imposibles o muy difíciles o inalcanzables. Y llega un día en el que las has hecho. Y miras atrás a aquel que lo empezó y dice, caray, fíjate que ahora estoy y lo he hecho, ¿no? Recuerdo cuando di una rueda de prensa antes de empezar la Vuelta al Mundo caminando y un periodista me preguntó, bueno, ¿y si terminas la Vuelta al Mundo a pie, qué vas a hacer luego? ¿Qué le queda a alguien que ha hecho la Vuelta al Mundo caminando? Y yo por aquel entonces ya fantaseaba con unir los continentes nadando. Y le dije, pues unir los continentes nadando. Estaba mi madre entre el público y un grito ahí, Dios mío, tal, no sé qué. Pues fíjate que unos años después unía los continentes nadando y escribía el segundo libro. Entonces, esa capacidad que tenemos, ¿no? De hecho, te quería preguntar por esto, Nacho. Cuando unes los 5 continentes, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cuáles fueron las conexiones? Y ¿cómo te preparas para esto? Porque no, tú habías caminado mucho, no sé si te preparabas también nadando o ¿cómo te preparaste? Bueno, la primera dificultad fue esa, que yo no era nadador, o sea, venía de la montaña. Entonces, todo lo que sabía no me servía para nada. Fue como empezar de cero. Yo recuerdo el primer día que me tiré a la piscina, nadé 100 metros, o sea, 4 largos, en una piscina de 25. Y ahí ya tomé conciencia del desafío en el que me había embarcado y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero como decía al principio, esas dificultades son también motivaciones. A mí me motiva. Dicen, ¿no?, que si tus sueños no te parecen imposibles, no estás soñando lo suficientemente a lo grande. Entonces, pues sabía que con entrenamiento, con constancia, con disciplina, soy muy autodidacta también, empecé a leer libros, ver vídeos, gracias a las redes sociales contactar con nadadores también, de aguas abiertas, y día a día, pum, pues empecé a nadar 1 kilómetro, 2, 3,
5. Siempre cuando tienes un objetivo es más fácil. Si no tienes un objetivo es muy difícil, te cuesta más motivarte. Cuando ya tenía una buena técnica, un buen estilo, empecé a entrenar en aguas abiertas, en ríos, pasé a ser pez. O sea, realmente donde había agua me tiraba a nadar. Y es porque sabía que 1 metro, 1 minuto, un largo más, un día es insignificante, pero a la larga es lo que marcaba la diferencia. Y tal es así que tras 2 años y 2.500 kilómetros nadando, me embarcaba en la expedición Nemo. Y los cruces que hice fue el estrecho de Gibraltar, uniendo Europa con África. Luego nadé desde Grecia hasta Turquía, uniendo Europa con Asia. Crucé el estrecho de Bering, desde Alaska hasta Rusia, uniendo América con Asia. Luego el mar de Bismarck, desde Papúa a Papúa Nueva Guinea, Asia con Oceanía. Y el quinto y último fue el Mar Rojo, desde Egipto hasta Jordania, África con Asia. ¿Y estuviste en total, o sea, 2 años, has dicho? 2 años, sí, 2 años, un poquito más, sí, entre entrenamientos y expedición. Claro. Y Nacho, bueno, un poco después de haber hecho ese repaso sí. muy breve, porque podríamos yo creo que estar aquí sí. 2 días hablando, sí que te quería preguntar, ¿no? Para toda la gente que evidentemente pues nos escucha, pero que pues no, pues es más del día a día, ¿no? Que está hoy muy de moda hablar de cómo la naturaleza, que los beneficios que tiene a nivel salud y tal. Pero tú también desde esa experiencia, de ese contacto tan profundo, ¿cómo realmente impacta la naturaleza en nuestra cabeza? ¿Qué hace la naturaleza en nuestro sistema nervioso? Pues mira, desde luego la naturaleza, como digo, es un entorno también crudo, duro, hostil, ¿no? Tampoco hay que someterse a esos extremos. Pero la naturaleza es maestra, es una maestra, o sea, formamos parte de la naturaleza. Y hoy en día eso creo que es algo que debemos darnos cuenta, ¿no? Que no somos algo ajeno, externo, extraño, sino que formamos parte de la naturaleza. Entonces, nuestro estilo de vida, el ejercicio que hacemos, lo que comemos, afecta íntimamente a nuestra salud física, mental y emocional. Entonces, el estar en la naturaleza, primero hacer ejercicio. Simplemente cosas como caminar, como correr, como nadar, dar un paseo por el bosque. Hablan los japoneses, los baños de bosque, ¿no? Simplemente un paseo por el bosque te carga las pilas. Al estar caminando, oxigenas la mente, adoptas una perspectiva diferente de problemas o de... A veces en el sedentarismo, sentado en la comodidad de un sofá o de una silla, te atascas, no le ves salida o solución a un problema, pero sales a dar un paseo y de repente, pum, afloran las soluciones, se realizan conexiones en tu cabeza, adoptas un prisma, un ángulo diferente y lo interesante es traerte luego a tu día a día, a tu vida normal, a tu vida cotidiana, esos aprendizajes. Y desde luego, espiritualmente, el estar en la naturaleza, pues... mira, hay un programa que tengo que se llama Desconectados, que hago con jóvenes, que hoy en día uno de los problemas es la hiperconectividad, y también con empresas. Y es desconectar de las tecnologías durante un tiempo, esta hiperconectividad, para conectar con nosotros mismos a través de la naturaleza. Entonces, ¿cómo subir una montaña? El bañarte en el río, el seguir el rastro de unos animales, el escuchar el canto de los pájaros, el ver la evolución de las nubes, el dormir bajo las estrellas, el caminar, hacer una ruta nocturna bajo la luna. O sea, es que te carga las pilas, o sea, te hace sentir en armonía. Total. Nacho, te quiero preguntar bueno, después de todas las expediciones y tal, ¿en 2020 fue cuando fuiste papá por primera vez? Sí, 2020, en abril de 2020. No tienes 2 niñas. Sí. Claro, yo pienso que, y has hablado, ¿no?, de ahora que se ha sacado un programa para jóvenes y tal, pienso que todo el mundo que de alguna manera quiere impactar el mundo, ¿no? Sí. Pues empiezas por la educación, ¿no? Porque al final desde ahí pues puede florecer un montón, ¿no? Entonces me imagino que eso, que tú tienes mucho foco puesto ahí, pero te quiero preguntar también por cómo estás,
¿qué cosas para ti están marcando o han marcado todas tus vivencias en cómo educas ahora a tus hijas? Bueno, creo que es importante primero estar en paz contigo mismo para poder dar lo mejor de ti. Es decir, tener paz mental y tener paz espiritual, porque muchas veces buscamos realizarnos a través de nuestros hijos. Pero cuando tú ya eres una persona realizada, liberas de ese peso a tus hijos, ¿no? Luego, también le doy importancia a todo lo que es la educación extraoficial o extraacadémica. Sé que dentro del colegio, de los planes de estudio, hay unas materias y unos contenidos, pero echo en falta otras cosas. Entonces, para mí, la aventura quiero que sea parte también de su educación. Entonces, bueno, me las llevo a la montaña, nos vamos a dormir con la tienda, a navegar en el barco, y es impresionante, o sea, cómo lo llevan en el ADN. O sea, es que está en nuestro ADN, ese ADN explorador. O sea, es que vamos al barco y de, papá, quiero navegar lejísimos. Tiene 3 años, es un retaco. Entonces, eso me hace mucha ilusión, ¿no? Y luego creo que son valores muy útiles para la vida, sobre todo en los tiempos tan cambiantes que estamos viviendo, también de desafíos, ¿no? Pues el tener esa capacidad de gestionar la incertidumbre del futuro, de ser capaz de adaptarnos a entornos que están tan cambiantes y sobre todo creer en uno mismo. Creo que a lo largo de la vida nos enseñan a creer en muchas cosas que están fuera de nosotros, pero lo primero lo que deberíamos aprender es a creer en nosotros mismos. Porque cuando las cosas vienen mal dadas, tú eres el lugar al que aferrarte, ¿no? Y luego también el compromiso con el medio ambiente. Y dicen, bueno, ahora que has sido padre, sentarás la cabeza. Y digo, pues no, todo lo contrario. O sea, ahora que tengo 2 hijas, motivo más de sobra para querer redoblar mi esfuerzo por el cuidado del planeta. Quiero dejarles el mundo lo mejor posible. Así que, sí. ¿Te gustaría que alguna de tus hijas te dijera, papá, me voy a dar la vuelta al mundo, no sé, en bicicleta? Pues me voy con ella. Lo tengo ahí pendiente. Bueno, ¿tienes algún proyecto, Nacho, en este sentido que tenga que ver con la educación o con meterte con los niños? Sí, de hecho, claro, siempre hay una faceta divulgativa en todos estos proyectos. Por de ahí vienen pues todo esto que hablamos de las charlas y los libros. De hecho, mi primer libro va por la 8ª edición y se está leyendo en colegios, universidades. He lanzado este programa que se llama Desconectados también, volcado en esa formación, porque la juventud es un colectivo, una parte de la sociedad que parece que no es de riesgo, pero está sufriendo mucho a raíz de la pandemia, con la hiperconectividad, la tasa de suicidios está aumentando también bastante. Entonces a mí me preocupa, ¿no? Y quiero poner parte de mi esfuerzo y energía en ellos. La última expedición, que ha sido la España Azul, ya no ha sido tanto el desafío o el reto personal. El objetivo era hacer una comunidad y embarcar, nunca mejor dicho, en la metáfora del barco, al mayor número posible de personas, organizaciones, autoridades y empresas. Entonces, hemos movilizado cerca de 2.000 voluntarios en todas las limpiezas que hemos hecho de playas. Casi 400 personas han pasado a bordo del barco en los distintos muestreos que hemos ido haciendo, científicos, biólogos marinos, navegantes. O sea, a bordo del barco se montaban ahí unas conversaciones súper interesantes con el océano como protagonista. Hemos dado charlas a más de 3.000 personas, alumnos. O sea, al final el objetivo es eso, es dejar una semillita en la sociedad y sobre todo que como el propósito es inspirar, motivar y cuidar el planeta, pues hay que liarse la manta a la cabeza y divulgar. Y es muy bonito, o sea, es que no te puedes hacerle una idea. O sea, casi el feedback es mutuo, es recíproco, o sea, ver la cara de los niños, o sea, en fin, es muy bonito. Sí, ¿no? Es como cuando dices, me voy de voluntariado y al final el voluntariado lo hacen contigo, ¿no? Es como... Totalmente, no sabes si te están ayudando a ti o tú a ellos. En realidad te vas porque es algo egoísta, ¿no? Es como si me estás ayudando más tú a mí que yo a ti, ¿no? Sí, sí, desde luego. Es tal cual. Sí. Bueno, para finalizar, Nacho, sí que me gustaría preguntarte por bueno, has hablado, ¿no? Y yo te he escuchado mucho que tú has sido bastante autodidacta, ¿no? Entonces, que nos pudieras dejar, pues, 3, no sé, igual 5 son mucho, pero tus libros que más te hayan marcado, que digas, wow, este libro... Pues a ver, vamos...
La llamada de la selva, de Jack London. Vamos a... Es que muchos, la verdad. Uno que he leído recientemente, que me ha gustado mucho, que es La rebelión de Atlas, de Ayn Rand. ¿Qué libros? A ver... Libros de nature writing, de escritura de naturaleza, pues... no sé, es que tengo... Mira, por ejemplo, acaba de publicar Odile Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix, un libro sobre su padre. Entonces, bueno, con un montón de material inédito y que lo tengo ahí también y que es otra recomendación para los que nos guste la naturaleza, el medio ambiente, ese libro. Luego tengo ahí un libro a medias que es Una vuelta al mundo navegando. Estoy preparando una expedición nueva en Portugal, parecida a la España Azul, de cara a marzo o junio de 2025, pero todo esto, el objetivo es a largo plazo, de cara a 2027 más o menos, hacer una expedición científica navegando alrededor del mundo. Y ya voy un poco empapándome de libros de aventuras, de náutica, de los mejores itinerarios. Así que bueno, pues ahí van unos cuantos. La llamada de la selva, La rebelión de Atlas, el libro de Félix Rodríguez de la Fuente y este libro de navegación. Muy bien. Sí. Pues apuntados todos quedan. Sí, sí. Pues... A mí me encanta la lectura, vamos. Y poesía, ¿no? También. Sí, sí, va por épocas. Me gusta escribir, me gusta leer y creo que leer es un privilegio. O sea, el tener tiempo en estos días tan frenéticos en los que no sacas ni un hueco, poder regalarte una horita de lectura a las 9, 10 de la noche, las niñas dormidas, ya el trabajo hecho, todo a punto de dormir. Y es otra manera de viajar y de crecer. Están los libros, hay muchísimo conocimiento, ¿no? Ideas. Sí. Total. De hecho, el otro día leía, ¿no? Y es cierto, que ahí hay un problemón, ¿no? Y es que leemos como mucho, pero sin profundizar en nada, porque eso, vamos como con inputs súper rápidos y es como que estamos enterados de muchas cosas, pero nadie tiene ni idea de nada en profundo, porque no leemos. Sí. Y las lecturas complejas nos cuestan, porque estamos acostumbrados a 2 segundos. Información rápida, consumo así... Eso, a ver si... Muy condicionado por las redes sociales también y por internet. A ver, yo todavía soy de una generación en la que no había móvil, que todavía mantengo ahí un poco, pero te das cuenta a veces, ¿no? Del tiempo que echas delante, pues investigando por Google. Bueno, al fin son herramientas, son tecnologías y al final depende de tu uso. Hay que aprender a usarlas. Eso es, sí. Muy bien, Nacho, pues para terminar, sí que te quería hacer pues una serie de preguntas muy rápidas, sí, ¿vale? Okay. Lo que hemos Venga, dicho antes. Vamos. Lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? ¿Hay que seguir a la cabeza o al corazón? Un equilibrio. ¿Te sientes realizado personal y profesionalmente? Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Luchar por tus sueños y compartirlo con la gente. Un consejo para vivir en paz. Conocerte a ti mismo. ¿Existe la suerte? Existe el azar. Eso lo que llaman buena y mala suerte es una cuestión de actitud. ¿A quién te llevarías a una isla? ¿A quién me llevaría? Sí. No cabríamos en la isla. Pues a mi pareja y a mis hijas y a mis padres. Y a mis amigos. Claro, y a mis amigos. Sí. El mejor consejo que te han dado nunca. Si hay alguien capaz de hacerlo, eres tú. ¿Qué le dirías a tu yo de 33 años al iniciar la expedición? Adelante. ¿Qué miedo tienes? A morir sin haber vivido una vida plena. ¿Qué te queda por hacer en la vida? Muchísimas cosas. Afortunadamente. Pues Nacho, millones de gracias. Muchísimas gracias. Un placer la entrevista, me ha encantado. Gracias. Gracias a vosotros.